Y los saludo, amada Iglesia, Emanuel, Latinoamérica, desde Canadá hasta Argentina, en la gracia, misericordia y paz de Dios, quien es nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. En la certeza de que Dios nos congrega y nos reúne hoy para revelarnos el misterio que vence al mundo. Hay un misterio que vence al mundo. Y por eso cuando el apóstol Juan escribe en este capítulo 5, versículos 4 al 5, él introduce una pregunta. Dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Ahora viene la pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es una pregunta. ¿Quién es? El único que vence al mundo, al sistema del mundo, al sistema del Satanás, al sistema de la cultura de oscuridad, al sistema de la trampa de los hombres, al sistema de la falta de empatía, de amor, de humanidad. Es solamente el Hijo de Dios que vino a la tierra y venció a Satanás. Por eso cuando vemos este versículo nos podemos hacer muchas preguntas, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Yo soy nacida de Dios, entonces yo venzo al mundo. Pero ¿quién es el mundo? Hay un sistema, el reino del mundo gobernado por Satanás. Y por eso y para eso vino el Hijo de Dios. Me dio salvación a mí y me dio victoria. Porque cuando Él consumó la salvación en la cruz del Calvario, cuando Él resucitó al tercer día, esa victoria es mía. Es mía. Y así como Cristo venció, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, problemas, situaciones, crisis, duelos, pero superen eso. ¿Con qué? Con la acción de gracias y con la buena actitud. Él dice, pero, dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendré aflicción, pero tengan gozo, tengan seguridad, tengan confianza, tengan esperanza, tengan fe. La fe en el Hijo de Dios, quien venció al mundo. Amén. Y vamos entonces a la introducción del mensaje, porque el título del mensaje nos sigue confirmando, el título del mensaje nos sigue confirmando de que hay misterios que el mundo no conoce. El misterio del Dios Trino es Cristo, porque solo a través de Cristo Dios puede volver a ser nuestro Padre. Solo a través de Cristo tenemos salvación y acceso al trono de la gracia. Solo a través de Cristo tenemos al Espíritu de Dios, la fuerza de Dios, el poder de Dios que nos habita y que nos da luz para discernir entre todas las circunstancias del mundo y ver las situaciones como Cristo las ve. Entonces, eh, yo les sugiero que ustedes lean el capítulo 16 del libro de Romanos, como se lo sugerí la semana pasada. Pero el capítulo 16 termina diciendo esto. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Esto estaba oculto en el pasado, pero ahora en el presente ha sido manifestado y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, hoy se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, porque la fe es la que vence al mundo. Por eso es que nosotros tenemos el futuro seguro, porque tenemos al Dios Trino y por eso al único y sabio Dios nosotros le damos gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ese es el futuro y es la eternidad nuestra. Entonces, cuando nosotros vemos el mensaje, ustedes me van a decir, bueno, pero yo no voy a empezar la introducción. Sí,
Cuando nosotros vemos el mensaje, aquí en la introducción, ya lo hemos visto. ¿Quién es el que vence al mundo? Yo me lo pregunto. Yo venzo al mundo porque tengo el poder del Dios Trino, el poder del universo que vence al príncipe de la potestad del aire y a todos los que le siguen y los que vienen contra mí. Pero nosotros tenemos una garantía porque Dios lo promete. Dios promete esto. Clama a mí, ora, invócame, habla conmigo y yo te voy a responder. Pero no te voy a responder de cualquier manera. Te voy a guiar para que conozcas los misterios de mi reino, de mi gobierno, de mi esencia, de mi presencia, que el mundo no lo puede conocer. ¿Cómo lo conocemos? A través de la palabra, a través de la oración y a través de vivir la vida dentro de ese misterio y hacer del evangelio mi evangelio. Ese evangelio que es Cristo. Por eso Cristo es el misterio del Dios Trino. Y nosotros hemos estado viendo 10 misterios de la vida espiritual. Sí, bueno, pero ¿por qué son 10? No, no son 10, hermanos. No son 10. Yo me atrevería a decir que son miles, por no decir que son millones. Y yo les sugiero, con todo el respeto que ustedes se merecen, que no vean esto como un tema académico, que no vean esta enseñanza como que, es que el pastor Ryu lo dice y ella lo repite. No, no, esto no es una verdad del pastor Ryu. Esta no es una verdad mía. Es una verdad espiritual contenida en la Biblia. Que Dios Trino y yo somos mayoría. Que donde quiera que yo esté, el poder del Dios Trino que me habita me permite a mí, a través de la palabra, a través de la oración, levantarme por encima de la realidad espiritual que yo no la puedo negar, pero sí la puedo vencer. Entonces el mundo va en una corriente y nosotros venimos en una corriente absolutamente opuesta, en 180 grados. ¿Por qué? Porque el que domina el sistema del mundo, la cultura del mundo, la manera como las familias se relacionan, todo aquello que no está, todas las personas y todas las situaciones y las circunstancias que no están dentro de Cristo son gobernadas por Satanás. Por eso nos hacemos una pregunta sencilla. ¿Qué haría el Señor Jesucristo en este caso? Entonces yo veo en sentido contrario, dentro de la situación que estoy viviendo, hay una respuesta. Y no pregunto el por qué, sino el para qué. Y por eso es que les digo lo de las camaritas, porque nosotros juntos somos el equipo de evangelismo que desde Canadá hasta Argentina y extendiendo los brazos a Portugal, porque tenemos creyentes aquí de Portugal, a España, porque tenemos aquí creyentes de España, y a las 237 naciones y a las 5.000 tribus, nosotros entendemos y sabemos la razón por la cual el Señor nos ha llamado y que donde quiera que nosotros estamos, nosotros no tenemos competencia, nosotros no peleamos con la gente, porque la lucha no es contra carne ni contra sangre, pero menos peleamos entre los hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado un campo a cada uno, un talento a cada uno, un único llamado, un único objetivo, una única misión. Pero para eso Él nos ha revestido de poder, de gracia, de dones. Y dentro de esa gracia y dentro de ese poder está el poder de la oración. Porque las personas dicen, pero es que la oración no tiene poder. Pero la Biblia dice la oración del justo. ¿Quién es el justo? El que cree en Cristo, que ha sido perdonado del pecado original, justificado delante del Padre por Cristo y ahora tiene libre acceso al trono de la gracia. Recibe el oportuno socorro.
Entonces, si yo sé que mi oración está centrada en hacer la voluntad de Dios, en buscar la luz de Cristo, en callar cuando tengo que callar y esperar, pero en accionar cuando el Señor me llama, entonces yo soy ese justo que tengo un poder intrínseco en mí, porque es el poder del Dios Trino que me habita. Y cuando yo oro, me conecto con este Dios Trino. Establezco el aposento alto donde todo lo mío lo dejo a los pies de Cristo. Y sin duda alguna, cuando voy al campo, no tengo competencia como no tuvieron competencia los discípulos del Señor Jesucristo cuando se manifestó el Espíritu Santo, y lo vemos en el capítulo 2 de los Hechos. No tuvieron competencia en todo el libro de los Hechos. Resistencia sí, resistencia sí tuvieron, enemigos sí tuvieron, pero fueron desde Jerusalén hasta Roma. ¿Con qué? Con estos misterios que el Señor les reveló. Por eso es que les digo, no lo dejen pasar, hermanos. Revísenlos, copien los versículos, estudienlos y háganlos sus misterios, sus secretos, para que cuando venga la adversidad lo recuerden. No veo, Señor, permíteme ver lo que yo no veo. Esta es la realidad, pero ¿cuál es la verdad? Señor, me estoy alejando, me estoy separando, tengo este conflicto, estoy poniendo primero lo mío que lo de la iglesia, que lo de el evangelio, que el evangelismo, la crisis me está ganando. Ahí yo puedo ver, porque tengo un referente, que es el referente espiritual. Y por eso le dejaba aquí estos 6 que ya hemos visto, para entrar finalmente en los 4 que completan los 10, estos 10 misterios, estos 10 secretos para la vida, estos 10 secretos para la vida espiritual, estos misterios que vencen al mundo, este misterio que ha estado oculto desde tiempos eternos. Vamos entonces al contenido. Y nosotros, dentro de la corriente del evangelio, el evangelismo y las misiones, hemos escuchado muchísimo el término la recreación. Y es que Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza para señorear sobre toda la creación, para tener autoridad sobre todas las fuerzas de la oscuridad y para ser los señores de la tierra. Pero el hombre perdió esa condición espiritual. Por eso cuando nosotros venimos a Dios a través de Cristo, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. No tiene que ver esto con lo carnal, sino por voluntad de Dios hemos sido restituidos a la gloria de Dios, pero ahora tenemos que ser creados de nuevo en Él para poder vivir el reino de Dios y disfrutar el respaldo del trono celestial de manera natural, natural, no estructurada, sino el Dios que venció a Satanás, el Dios del cielo que vino a la tierra, ahora es lo único que yo necesito. Solo Cristo. Y dentro de ese solo Cristo, el único camino para ir al Padre es Él. Pero Él también me hizo a mí única. Por eso yo tengo respuestas únicas. Las respuestas que Dios me da a mí, los campos que Dios me da a mí, las crisis que Dios me da a mí, no es igual a ninguna otra persona. He escuchado esta semana un doctor que decía que tuvo 4 hijos. Él engendró con su esposa, junto con su esposa, 4 hijos. Y que hay 2 de sus hijos que piensan que él es un mal padre y que hay 2 de sus hijos que piensan que él es un excelente padre. Y él dice, para los 4 yo creía hacer lo mismo. Pero lo que pasa es que cuando nació el primero, yo no tenía la edad de cuando nació el segundo, ni tenía la misma posición económica, ni el mismo tiempo de cuando nació el segundo. Y cuando nació el tercero, ya yo no tenía la misma edad, ya yo no tenía la misma capacidad. Ahora yo era más tierno y cuando nació el cuarto, ya yo era un dulce con mis hijos. Entonces,
Para los dos primeros, yo fui muy duro con los dos primeros, pero aunque los criamos a los cuatro dentro de la misma casa, con la misma mamá, el mismo papá, con el mismo amor, los tiempos son diferentes. Si esto es dentro de una familia, ahora imagínense dentro del reino de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos ser recreados de manera distinta, pero con un único método, Cristo. Solo Cristo, porque solo Cristo abrió el camino al Padre, solo Cristo nos dio esta nueva vida y solo Cristo nos da a nosotros el verdadero propósito que Dios tiene para nosotros. Un único propósito para todos. Como hijos de Dios, seguir tras los pasos de Cristo y ser los testigos aquí en la tierra. Entonces tenemos este misterio. Soy única, pero yo sigo el único camino, la única verdad y el único que me da vida y vida con verdadero valor. Y Él me recrea a mí solo con la palabra. Desde el momento que yo recibí a Cristo, ya yo estoy siendo recreada. ¿Cuándo termina la recreación? Yo creo que nunca. Yo creo que nunca. Pero Dios es Dios. Entonces, cuando vemos en este mismo, fíjense ustedes que todo está en la corriente, cuando vemos este misterio número 8 es que Dios es el Dios del cielo que gobierna la tierra y dice la palabra en Efesios capítulo 2 que Dios nos dio a su Hijo por gracia cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio la vida en Cristo. Por gracia somos salvos y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y precisamente por eso es que el versículo 10 dice, para buenas obras, nosotros fuimos creados para buenas obras, que Dios las preparó de antemano. Pero entonces ahora yo como ser espiritual que soy, desde la palabra, la oración y el evangelio me elevan a mí a Dios, al Dios Trino, a la gracia de Dios, a la bendición de Emmanuel, que no se vive aquí en la tierra porque la tierra no está bajo el gobierno de Dios, sino los hijos de Dios que habitan en la tierra. Pero para gobernar en la tierra tenemos que ver todo desde la posición que Dios lo ve, desde la altura que Dios lo ve. Por eso cuando usted va a un lugar alto, muy alto, y mira, ve a las personas como hormiguitas. Ahora nosotros somos como granitos de arena para Dios. Pero Dios, dentro de esa gracia y misericordia, nos ha dado a nosotros talentos. Cada uno de nosotros. Yo lo digo así, yo entiendo así Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo fructificad. Nosotros damos frutos a través de los talentos que Dios nos da. Pero todo talento que Dios nos da es primero para el establecimiento de su reino, para que vivamos como sus hijos, para que dependamos de Él, para que aprendamos a ser santos, puros, humildes de corazón, sujetos a Él. Entonces, dentro de este mundo que no comprende nada lo de Dios, nosotros desde la cumbre espiritual, desde esta llenura espiritual, podemos cambiar la cultura del mundo, la cultura de la oscuridad, la cultura de Satanás. Porque es muy fácil caer en la corriente del mundo, en que Dios nos ha dado un talento, sí, para nosotros tener nuestro ingreso, para nosotros tener para nosotros, válgame el término, explotar la sabiduría de Dios con ese talento que nos lo dio Dios, pero dentro de Dios. Entonces, ahí, si eres un cantante, vas al mundo de ese mundo de la música, pero sin perder la cumbre espiritual. Y nosotros que estamos dentro de la cultura de América Latina, sabemos que la cultura de América Latina, y es que todo esto es una corriente, hermanos, que la cultura de América Latina es mucho.
pedir que me den, victimizarme, yo pobrecito, yo no puedo, yo no tengo, yo no soy. Pero así no es en el reino de Dios. En el reino de Dios es un misterio que Dios nos manda a nosotros, donde no hay nadie y donde no hay nada. Y ustedes me han escuchado decir que Dios Trino y yo somos mayoría. Porque es así. Porque yo puedo estar con mi hija, con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa. Y él y yo no somos mayoría porque él y yo somos limitados, pero con el respaldo del Dios Trino. Entonces, donde no hay nadie, yo lo tengo a él. Cuando en la iglesia no hay nadie que quiera colaborar, cuando en la iglesia no hay nadie que entienda el mensaje de solo Cristo, cuando en la iglesia no se levanta la gente, cuando en la iglesia la gente está peleando, aunque no haya nadie que vea a Cristo, yo sigo esperando en la palabra, en la oración y dando el evangelio y llevando el evangelio al campo. Porque aunque no haya nadie y no haya nada, ese es el lugar donde Dios me ha traído. Ese es el lugar donde Dios me ha traído, ese es el lugar donde Dios me ha puesto. ¿Para qué? Vamos al número 10, el número 10 para darme las respuestas que vienen del cielo. Lo absoluto es de Dios. En el humano no hay absoluto. En lo absoluto es la totalidad de la plenitud del poder de Dios. Ahora, ¿qué sí es absoluto? Lo que Dios nos da a nosotros, el poder espiritual, la sabiduría dentro de Cristo, el poder de la salud, que nosotros somos los que destruimos el templo, pero por el poder del Espíritu Santo, Dios me invita a mí, me hace entender que yo tengo que hacer un cambio para mi vida, porque mi cuerpo es necesario para hacer la evangelización, mi cuerpo es necesario para ser testigo para mi familia, mi cuerpo es necesario. Y mi vida tiene que ser una vida de testimonio donde la economía de la luz me siga a mí, porque Dios me ha llamado a mí para darme la respuesta absoluta de los discípulos. Entonces yo puedo entender cuál es la razón de esas respuestas absolutas. Yo puedo entender cuál es el plan de Dios. Y yo puedo entender que las respuestas que vienen de Dios nunca, nunca, nunca cambian. El que cambio soy yo. La que no la acepto soy yo. La que la retarda soy yo. La que no puedo esperar soy yo. La que no puedo desafiar soy yo. Ah, pero cuando yo creo, espero y desafío, entonces puedo orar confiadamente. Puedo orar confiadamente y vamos a concluir en oración. ¿Cómo yo puedo orar confiadamente con tomando para mí, tomando para mí el misterio de la recreación, el misterio de la cumbre, ese misterio de creer que donde no hay nada y donde no hay nadie, es donde Dios se crece y me hace crecer a mí y me hace entender lo oculto, cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Me hace entender que el Evangelio es mío y yo hago de Cristo mi Cristo. Yo hago de la palabra de Dios la tomo yo como mi torre, como mi firmeza, como mi seguridad, como lo que nunca cambia. Entonces puedo orar, Señor, que a donde yo vaya pueda encontrarte. Puedo encontrar el solo que tú preparaste para mí. Puedo aferrarme a ti, Cristo, como lo único que yo necesito para ser recreada. Yo no lo veo, pero está oculto. Y yo te ruego, Señor, yo te pido ser esa persona que hace lo que es verdaderamente valioso, lo importante, no lo que yo creo, no lo que a mí me place, no lo que mis emociones me dicen, sino que lo pueda hacer ascendiendo al lugar de la cumbre. ¿Dónde es el lugar de la cumbre? La oración, la palabra, la oración, el evangelismo, el evangelio, las misiones que cambian y que transforman para salvar el ambiente. Mira, a veces, ayer particularmente, una situación familiar que había un ambiente muy fuerte, no por disputas entre nosotros, sino por algo externo.
¿Y qué hice yo? Apartarme a orar. Porque si yo me aparto a orar, puedo salvar el ambiente. La situación no va a cambiar en el momento, pero hoy va a venir la sabiduría de Dios. Entonces, mi ambiente, el ambiente, yo soy la luz para cambiar el ambiente de oscuridad en luz, para cambiar el campo de desastre en el campo de oro y para recibir las respuestas que van por delante de la época, para adelantarme, porque los hijos del diablo nos llevan 100 años por delante. Ellos son los primeros en tecnología, son los primeros en cine, son los primeros en la industria, son los primeros en todo lo que tiene que ver con la aeronáutica, con todo lo que tiene que ver con el sistema aeroespacial. Y nosotros estamos pensando que necesitamos ayuda. Pero por eso le pedimos al Señor, Señor, que yo vaya por ese camino donde nadie me ayuda para ir y salvar a todos. Porque es que la gente no necesita ayuda, la gente necesita el Evangelio. Por eso como yo tengo el Evangelio, que donde no hay nada, yo pueda ir a salvarlo todo y puedo ir a salvarlos a todos. Que a donde yo vaya, que a donde yo vaya, Señor, pueda encontrar la razón y el plan absoluto para ser esa persona de éxito. Ahora, ¿cuál es el éxito para nosotros los hijos de Dios? Ser guiados por el Dios Trino. Que el reino de Dios descienda sobre nosotros, que las obras del Espíritu Santo se establezcan en nosotros, que Satanás sea atado en el nombre poderoso de Jesucristo, que los inconversos, los incrédulos que vienen contra nosotros, nosotros sabemos que tenemos la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo la fuerza del enemigo y nada nos dañará. Que nosotros sabemos que tenemos la llave que abrió la puerta del reino de los cielos, que es Cristo. Por eso todo lo que nosotros atamos en la tierra es atado en el cielo. Y nosotros llevamos cautivo todo pensamiento a la divina obediencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque del pensamiento de los incrédulos viene la decisión y la acción. Entonces llevemos los cautivos. Nosotros somos las personas de éxito porque Cristo venció al mundo. Entonces disfrutemos de las respuestas absolutas. Disfrutemos de esta palabra de primera de Juan 5, del 4 al 5, con la que vamos a concluir. Y dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios, póngase la mano ahí en su pecho, póngase la mano ahí en su pecho, en su corazón. Yo no soy de que generalmente lo que le digo, dígale al hermano que está al lado, dígale al que brinca, dígale al que salta. Pero esta es la palabra. Póngase la mano en el corazón y diga, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y en esta circunstancia, en esta situación, en este campo, en este trabajo, en esta condición familiar, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Mi fe ha vencido al mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y yo soy hija de Dios. Y yo lo creo. Me aferro. Y en esta semana, Señor, anhelo vivirlo, experimentarlo y ser un testigo de esta verdad. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad aquí en la tierra, en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia, en el campo, como es en el cielo. Danos hoy, Señor, nuestro pan de cada día, la respuesta por la palabra que necesitamos hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la realidad del mundo. No nos dejes caer, Señor. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y tú nos has dado esta fe, la fe que vence al mundo. Hoy confesamos,
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos los problemas de nuestra vida. Nosotros de manera individual, como familia, a la iglesia, a las 237 naciones. Tú eres la respuesta para las 237 naciones y las 5.000 tribus. Levántanos como testigos de nuestro evangelio, que hagamos del evangelio mi evangelio, que hagamos de tu llamado nuestra razón de vivir y que dejemos de vivir, Señor, a través del sistema del mundo para tomar tu sistema de la recreación, de la cumbre, de creer que donde no hay nada ni nadie es donde tú te creces y nos haces crecer a nosotros, porque tú tienes las respuestas absolutas preparadas de antemano. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.